Alejandría, en la costa mediterránea de Egipto, fue en su época una de las ciudades más maravillosas del mundo antiguo. La fundó Alejandro Magno en el siglo IV antes de nuestra era y durante 3 siglos fue el centro del saber y la cultura. Cuando Marco Antonio y Cleopatra vinieron a vivir aquí en el año 41 antes de nuestra era, en la ciudad había 4000 palacios y 400 teatros. La Alejandría moderna es la segunda ciudad de Egipto. Con 3,5 millones de habitantes necesita urgentemente viviendas y servicios modernos, pero las excavadoras y la proliferación de hormigón amenazan con enterrar el pasado de la ciudad para siempre. Hace 20 años, cuando se iniciaron las construcciones a gran escala, el arqueólogo francés Jean-Yves Damperer vino aquí para excavar en los lugares donde se demolían edificios. Gradualmente ha ido desenterrando capa a capa la extraordinaria historia de Alejandría. Estableció el Centro de Estudios Alejandrinos, que sigue rescatando fragmentos de la antigua ciudad. Hoy, la figura de una mujer, tal vez una ninfa o una medusa perfectamente conservada. En su época, Alejandría alardeaba de poseer una de las maravillas del mundo antiguo, un faro de más de 120 metros de altura. Construido en la isla de Faros, ocupada ahora por la fortaleza de Qaid Bey del siglo XV, su luz se veía a 60 kilómetros de distancia. Durante centenares de años, una serie de terremotos y desprendimientos destruyeron la ciudad. Los templos y palacios fueron enterrados por capas y capas de sedimentos. En el siglo XIV, los últimos vestigios del faro se vinieron abajo y se hundieron en el mar. Si bien los pescadores de Alejandría siempre han contado historias sobre la presencia de piedras extrañas en la bahía, se pensaba que el faro había desaparecido para siempre. Hasta ahora, Jean-Yves Damperer y un equipo de submarinistas están convencidos de que lo pueden localizar y llevar hasta la superficie. En mayo de 1993, las autoridades egipcias anunciaron su intención de construir un rompeolas reforzado para proteger la fortaleza de Qaid Bey. Cuando empezaron a colocarse los bloques de hormigón, surgió el temor de perder los tesoros arquitectónicos que se suponía yacían en el fondo del mar. El Departamento de Antigüedades egipcio, entidad responsable de todos los emplazamientos de interés histórico del país, pidió a Jean-Yves que hiciera un estudio urgente de la bahía. 30 años antes, un submarinista aficionado facilitó diversas indicaciones acerca del número e importancia de los monumentos cubiertos por el agua. Pero desde entonces no se permitió que ningún arqueólogo explorara aquel emplazamiento, ya que toda la zona se encontraba bajo jurisdicción militar. Estamos en mayo de 1995 y las ordenanzas son ahora menos rígidas. Jean-Yves establece su campamento en la fortaleza y la primera exploración a gran escala de las aguas de Alejandría está a punto de iniciarse. Antes de empezar a trabajar este año, llevamos a cabo una campaña de urgencia el otoño pasado que realizamos de forma rápida y con medios económicos limitados. Estamos trabajando de nuevo desde mayo, 2 meses a principios de verano y 1 mes en otoño. Con 3 meses enteros y mucho más dinero que el año pasado, esperamos trazar un mapa completo del emplazamiento y rescatar muchas piezas arquitectónicas y arqueológicas antiguas que se encuentran a una profundidad de 6 a 8 metros. Esta es la primera expedición arqueológica marina jamás realizada en Egipto. A Jean-Yves le acompaña un equipo de 30 submarinistas franceses y egipcios, arqueólogos especializados en diferentes períodos, topógrafos, dibujantes y cartógrafos.
La expedición está subvencionada por el Instituto Francés de Arqueología Oriental y una fundación patrocinada por una de las principales compañías petroleras de Francia. Le scooter ou bien je saute avec? Ouais. Los submarinistas se distribuyen por la bahía siguiendo un plan concebido a partir del breve estudio realizado por Janif el año pasado. El interés se centra en una zona de 2 hectáreas próxima a la fortaleza. Antes de retirar ninguna pieza, es imprescindible dibujar un mapa preciso del emplazamiento. Es una tarea ardua. Se deben registrar las dimensiones y la situación exactas de cada bloque de granito o de mármol. A continuación, los arqueólogos se ponen a trabajar retirando algas y conchas marinas adheridas a los bloques durante siglos. En total, se han de documentar 2000 piezas, muchas de las cuales se han unido entre sí en el fondo del mar. Los dibujos que se han hecho y las medidas que se han tomado a 8 metros de profundidad proporcionan una minuciosa visión del emplazamiento. A última hora de cada tarde, los topógrafos analizan los resultados y trazan los primeros planos detallados del emplazamiento. D'accord. Donc c'est précis. Bon, et est-ce qu'au deuxième passage, tu as eu les mêmes points ou est-ce que ça avait beaucoup changé? A continuación se indica la situación exacta de cada pieza. Los submarinistas utilizan los principios geométricos establecidos en esta misma ciudad por el gran matemático griego Euclides en el siglo III antes de nuestra era. Y también se sirven de una técnica más reciente de situación por satélite. 92.20. Le 153. Pour voir les blocs. C'est les blocs d'hier. Voilà, ça c'est les blocs d'hier. Ouais, là c'est des colonnes, 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 colonnes. Énormément de colonnes dans cette zone. El proceso de medición, análisis y situación requiere 4 semanas. Después de 4 semanas, hemos trazado un mapa que comprende 500 bloques que se ven aquí en verde. Es aproximadamente una cuarta parte del emplazamiento subacuático. Y aquí se ve una zona de bloques modernos de hormigón que cubren una parte del emplazamiento antiguo. ¿Y qué hipótesis tenemos para explicar la formación de este emplazamiento? Creo que hay varias posibilidades que se combinan entre sí.
¿Estuvo este emplazamiento fuera del agua? ¿Lo estuvo en una parte de él? Es perfectamente posible. Sabemos que las zonas antiguas son muy profundas por las excavaciones realizadas en la ciudad. Sabemos que se colocaron bloques en periodos muy diferentes, bien para proteger el puerto o para bloquear la entrada. Y estos bloques bien pudieran pertenecer al faro de Alejandría, que, según la tradición, se construyó donde está ahora la fortaleza. No solo según la tradición, consta que estaba allí en el siglo XIV. Para los arqueólogos, la próxima tarea consiste en retirar los bloques de hormigón para examinar lo que hay debajo. Bonjour. Allez, on laisse partir. Hop, c'est bon, monte plus, monte plus. Allez. Bon, allez, serre les bras, ok? Voilà. Tire là-bas. La delicada operación de levantar los bloques implica la colocación de paracaídas submarinos hinchables debajo de aquellos cuyo peso supera las 10 toneladas. Ouais? Ouais, ouais, bah vas-y, quoi. C'est bon. Hoy se ha de desalojar una enorme esfinge sin cabeza del lugar donde reposa desde hace siglos. Se vive un momento de angustia cuando Janif abre la válvula del aire comprimido. La esfinge de granito de 4 toneladas de peso se eleva con suavidad, pero luego las ataduras se rompen y se precipita al fondo del mar, casi rozando a los submarinistas que están debajo. It fall down on the back, and we have to move it. But it's now it's okay. But it's more less complete than. La esfinge no ha sufrido ningún daño, pero el paracaídas submarino ha fallado y se ha perdido toda una jornada de inmersión. Cinco días después y el tiempo se está acabando. Et là, on verra. Peut-être qu'ici, je mettrai peut-être une sangle, parce que s'il est tout petit, on y met une sangle à la place. Moi, je pense qu'elle en fait 15. Deuxième ligne de 10 tonnes, 25 tonnes, on est tranquille. Ahora se sumergen 2 equipos de submarinistas a la vez. Nunca hay 2 descubrimientos iguales. Esta mañana han encontrado 3 grandes fragmentos de un obelisco debajo de un montón de losas de granito. Cada sección se ha de medir y mover con sumo cuidado. Lo más emocionante para Janif es que el obelisco está decorado con jeroglíficos relativos a la época de su construcción y al lugar que ocupa en la historia de Alejandría.
En esta ocasión, la operación de izar los fragmentos va bien. Una vez un paracaídas hinchable ha desalojado un bloque del fondo del mar, los submarinistas lo guían hasta la bahía, donde luego se podrá estudiar. Los arqueólogos siguen buscando pruebas de que el faro está presente entre ese tesoro hundido. Pero los jeroglíficos grabados en estos bloques no son de la época de Alejandro Magno, sino de la dinastía egipcia de Rameses II. Rameses, uno de los faraones más poderosos, vivió y reinó en el siglo XIII antes de nuestra era, casi 1000 años antes de la construcción del faro. El equipo se siente decepcionado, pero también asombrado por la riqueza de monumentos de una era anterior. Al egiptólogo le encanta una inscripción en particular. Que vive l'Horus, taureau puissant aimé de Ré, le seigneur du double pays, Osir-Mares et Tépenré, le maître des couronnes, Ramsès et Médamon. Classe, cassé. Por su tipología, los egiptólogos han podido averiguar que se trata de Atum y Heractes, manifestaciones de Re, dios de Heliópolis, el gran centro religioso del antiguo Egipto. El bloque más antiguo de todos es un obelisco de la época de Setos I, también del siglo XIII antes de nuestra era. Sus 4 caras están grabadas con increíble detalle. Me gustaría saber lo que piensan los epigrafistas y egiptólogos acerca del descubrimiento que hicimos ayer a las 2 de la tarde. Es el padre de Rameses II. Llama la atención un motivo que se repite 4 veces y presenta 2 veces al rey en forma de esfinge con cabeza que parece la de un oso hormiguero, un animal desconocido en Egipto. Querido por Ptah, es la inscripción que hay debajo. Creo que es una pieza única. Si no me equivoco, no hay otra igual. Demuestra que los ptolomeos habían saqueado Heliópolis, ya que este obelisco procede de allí. Era corriente reutilizar monumentos robados a gobernantes anteriores, como hicieron los ptolomeos. Alejandría debió tener esfinges en todas las esquinas de sus calles. Hasta ahora nos preguntábamos si los templos de Alejandría eran de estilo griego o faraónico. Ahora, las excavaciones, tanto las terrestres como las subacuáticas, demuestran que había templos de estilo faraónico construidos junto a templos griegos o romanos. Después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 antes de nuestra era, 14 faraones tolemaicos reinaron en Alejandría durante 300 años. Eran griegos y no egipcios, pero intentaron fundir lo mejor de la cultura griega con el genio del antiguo Egipto. En las catacumbas de Alejandría, cada estatua refleja este logro. El cuerpo es griego, pero la cabeza más antigua es egipcia. La ciudad vivió 3 siglos de indiscutible prosperidad y cultura. Tal vez el mayor monumento a la confianza de los alejandrinos fue el faro, admirado por todo el mundo antiguo, porque parecía demostrar la capacidad de superación humana. ¿Qué aspecto tenía?
Las bibliotecas de Alejandría guardan descripciones y dibujos realizados en tiempo de los romanos, cuando numerosos visitantes y viajeros expresaron su asombro ante la altura y la grandiosidad del faro. Desde su hundimiento en el mar hace 500 años, los historiadores y arqueólogos han tratado de reconstruir pieza a pieza su estructura y configuración exactas. Las primeras pistas proceden de objetos griegos y romanos de vidrio o de cerámica encontrados en parajes tan lejanos como Afganistán. Desde entonces, los pintores se han sentido atraídos por el faro, tal vez porque fue la primera construcción que no tenía una base ancha y sólida como una pirámide o un templo, sino que era una torre muy alta, un primer antepasado del moderno rascacielos. En el siglo XIX, el arqueólogo alemán Hermann Tirsch dedicó 10 años de su vida al estudio del faro. Llegó a la conclusión de que debió ser una estructura impresionante, con 300 estancias, laberintos y galerías, y una dedicatoria inscrita en la fachada visible desde el mar. Las ruinas de una versión más pequeña de este tipo de edificio siguen en pie en la playa de Abu Sir, al oeste de Alejandría. Tiene 3 secciones, un basamento cuadrado, una parte central octogonal y un coronamiento cilíndrico. El faro de Faros era igual pero 10 veces mayor y con un enorme farol en la parte superior. Finales de junio. Continúa la construcción del rompeolas de hormigón. El equipo de Janif ha documentado 800 piezas. Ahora buscan la inscripción griega del faro, en la que se dice que se leía: Sóstrato de Cnido dedica este monumento a Dios, el Salvador. Entre tanto, descubren una nueva esfinge. Mais le pauvre, lui, ça fait des milliers d'années qu'il attend. Moi, ça fait 2 heures que j'attends qu'il bouge, j'en ai... ras-le-bol. Et lui, en a encore. Enfin, il a bougé quand même. Ça fait pas des milliers d'années, ça fait au moins un millénaire et demi. Ouais, bon. Enfin, on n'en sait rien d'ailleurs. Tu m'excuseras pour mon imprécision. Bon, hein. bon. Qu'est-ce que c'est que 2 heures au regard d'un millénaire et demi, franchement? Para los arqueólogos, esta esfinge tiene un aspecto diferente al de las otras descubiertas hasta ahora. Debajo de los sedimentos acumulados a lo largo de los siglos se ocultan jeroglíficos que identifican al faraón al que se había dedicado la estatua. No se trata de Rameses II, sino de Psamético II, que subió al trono en el año 595 antes de nuestra era, casi 700 años después. También se ha encontrado la cabeza de la esfinge y su tocado
corresponde igualmente al estilo de la época de Psamético. It's very beautiful. Très beau. Et ce n'est pas Ramsès II. « 26e dynastie. Très 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 beau. Magnifique sculpture. Magnifique sculpture. Et il y a la tête. Al finalizar la primera fase de la excavación, la cantidad de nuevos descubrimientos es más que asombrosa. 5 estatuas de diferentes faraones, 14 esfinges, incluida una intacta que data de la época de Rameses II, con más de 3000 años de antigüedad, y numerosas columnas corintias, fragmentos de obeliscos, pilares y tablillas de mármol. El más importante de estos descubrimientos proporcionará a los arqueólogos datos valiosísimos. En su época, esta pieza de granito sujetaba una puerta enorme, tal vez en la entrada del faro. Y a pocos metros se ha encontrado la enorme base de una estatua. Cerca de la fortaleza de Qaid Bey, bloques que pesan más de 75 toneladas sugieren que, antiguamente, la zona estaba dominada por una estructura gigantesca. Pero con la última inmersión del verano, ¿se ha acercado más el equipo a la localización de la séptima maravilla del mundo? Señor, una pregunta de todos nosotros. Quisiéramos saber qué hay del faro. ¿Y tú qué crees? No tenemos pruebas. No hemos encontrado la dedicatoria inscrita en el faro. Pero un templo o un edificio pequeño no proporcionan bloques de 100 toneladas. Provienen de algo grandioso y monumental. ¿Qué hubo al este de Faros? Nos podemos plantear la pregunta. Se dedica el resto del verano a analizar las miles de mediciones hechas durante las inmersiones. Los arqueólogos clasifican los bloques según tamaño, peso y situación. El ayudante de Janif, Dominique, destaca los bloques que pesan más de 10 toneladas. Se espera que surja una pauta que encadene las piezas de épocas similares. Esta alineación sugiere que todos los bloques en rojo proceden del mismo monumento. Janif cree que ahora tiene las pruebas para demostrar que este bloque, extraordinariamente largo y roto en dos, posiblemente por un terremoto,
perteneció al famoso faro. Las buenas noticias corren deprisa. El Departamento de Antigüedades egipcio se ve obligado a abrir la bahía para su exploración y en los callejones próximos al viejo puerto, los alejandrinos leen un nuevo capítulo en la interminable historia de la ciudad. En septiembre, los submarinistas vuelven a Alejandría para demostrar, sin dejar lugar a dudas, que lo que han descubierto son los restos del faro. Necesitan una identificación positiva de dos gigantescas estatuas que se dice que estaban ante la entrada del faro. Pero en esta época del año el clima mediterráneo puede ser traicionero. Los vientos del noroeste remueven los sedimentos y reducen la visibilidad. Dentro de poco las tormentas de invierno imposibilitarán las inmersiones, así que al equipo le quedan tan solo unas cuantas semanas. La primera estatua está atrapada debajo de los bloques de hormigón del nuevo dique. Es enorme y no tiene cabeza. Se necesitan dos paracaídas hinchables, ya que la estatua pesa mucho. Su elevación requiere una operación bien planeada que dura 5 horas. Una vez desalojada del fondo del mar, la estatua revela el torso de un hombre, un rey. Hace 30 años, un submarinista egipcio, Kamal el-Sadat, descubrió una estatua similar que ahora se encuentra en los jardines del Museo Marítimo de Alejandría. En aquella época, la única persona que le tomó en serio fue la arqueóloga inglesa Honor Frost, quien se sumergió con él en los años 60. Desde la muerte de Kamal, tan solo ella puede confirmar si ambas estatuas estuvieron juntas con la actitud tradicional de una pareja real. Mon Dieu, vous êtes en forme. Ah bah oui. Mais même... Janif la ha invitado a Alejandría con la esperanza de que aún mantenga frescos los recuerdos de hace 30 años. Ah bon, mais excusez-moi, je vous ai pris pour un des plongeurs de Marseille. C'est vrai, il est Je suis marseillais, je suis plongeur, mais c'était pas moi. Bien, normalement, tous ces jours-ci devraient être des jours calmes, avec plutôt du vent du sud, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, c'est pas toute la zone comme la vôtre, ça c'est les blocs. Honor Frost hizo un estudio del emplazamiento en 1968, el primero en la historia. Ahora tiene ganas de volver a verlo. C'est nouveau pour moi. Ils n'y étaient pas avant. Nous mettons à l'eau sur l'espèce de slip qu'il y a là-bas. On va remettre l'échelle en place aujourd'hui parce que l'échelle a été enlevée par la tempête il y a 3 jours. Moi, je descendais de là. D'ici. Vous voyez, juste derrière la grue, là. Ah oui. Et donc on voit très bien la poitrine et... Donc on va très bien que c'est à l'eau. Ah bon, c'est pas joli. Et juste à côté du colosse, il y a un certain nombre de blocs déjà. Un bloc d'Apriès par exemple, il y a une tête d'autres colosses. Et ensuite... Il y a une tête d'autres colosses. Elle est haute comme ça.
Honor no ha venido desde tan lejos para observar desde la playa. Tiene 75 años. Hace 30 años esta estatua estaba boca abajo y Honor supuso que era una diosa. Ahora que se ha levantado y girado, puede ver que se trata de un rey. Una corona magnífica de la época y el tamaño adecuados podría pertenecer a la estatua recuperada por su amigo en los años 60. La última escala en la gira turística de Honor es la cabeza de una esfinge, limpiada con cariño y a la espera de ser trasladada a algún lugar más seco o a un museo. I mean, it needed cleaning up, and it's been cleaned. And I mean, I never saw that mess of hieroglyphs. We went from one to another, and it was amazing to see the Colossus, to see his nombril, because I mean, I'd only seen him the other way up. Vous avez presque tout vu. Énormément de plaisir, et merci. Et vous avez vu le dernier morceau que je vous ai montré? Le dernier, je vous ai montré le coin bien blanc. Oui, oui, ça, oui, c'est le morceau énorme. d'inscription grecque. C'est le seul petit morceau d'inscription grecque qu'on a. Ça, je n'ai pas réalisé. J'ai réalisé que c'était du marbre. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer par. Et ce qui est à côté, c'était Parce que moi, j'allais chercher le marbre de Séti de Ier partout. avec le. Oui, oui, oui. avec le- Oh, le- ça, c'est le tête comme ça. magnifique. Oui, oui, oui. Très- Ça, c'est extraordinaire. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près de cette taille-là et que les yeux étaient rapportés comme ici. Ici, il y a. Mais ça, c'est les ici. mèches. Ça, c'est les Oui, mèches. les mèches, Ça, c'est les mais- mèches. On voit En el Museo Marítimo, Honor Frost facilita la tan esperada confirmación. Las dos estatuas habían estado juntas en el lugar donde Jean-Yves creía que se había hundido el faro. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Est-ce que ça pourrait aller avec une de vos têtes? El estilo de ambas estatuas es de la época de los primeros faraones ptolemaicos, en el siglo III antes de nuestra era. Representan a Ptolomeo II, el constructor del faro, y a su esposa, Arsínoe, interpretados en el estilo egipcio como faraones divinizados. Juntos vigilaban la entrada del faro, colocados sobre enormes bloques de granito. Ahora se puede reconstruir la estructura del faro con toda garantía.
Es el principio de octubre y la misión de Janif ha concluido. Su último cometido es presentar los descubrimientos de la campaña ante las autoridades egipcias y la prensa mundial. Notamment Mohamed Mustafa, Mohamed El Sayed et Samar Ramses. Vous en avez 3 que vous pourriez peut-être interroger là. Oui. Et dites-moi aussi le travail. Vous donnez votre And so, it's certain part of life, I say, there was another lot. El enemigo de ayer, la barcaza utilizada para construir el rompeolas de hormigón, entra ahora en servicio para hacer una demostración especial de recuperaciones arqueológicas, preparada para impresionar a las autoridades y a las cámaras. La diosa Isis emerge de las olas, cual Afrodita cuando decidió revelar su belleza a los mortales. El ministro de Cultura egipcio y el embajador francés comparten el tesoro. Desde El Cairo, el presidente Mubarak comunica al público que detendrá la construcción del rompeolas y autoriza a Janif y a su equipo de arqueólogos a volver y continuar con su trabajo. Se ha salvado el emplazamiento y se pueden planificar excavaciones más minuciosas. El primer objetivo es encontrar el revestimiento de mármol del faro y la gigantesca estatua de Zeus, que estaba colocada en la parte más alta. Con el tiempo, los tesoros de la antigua Alejandría verán, por fin, la luz del día.